¿Qué es la virtud? Es una de las preguntas más antiguas y al mismo tiempo más actuales. Desde los inicios del pensamiento filosófico, la virtud ha sido considerada no solo una cualidad moral, sino una forma de vivir. Para los griegos, especialmente para Sócrates, la virtud era el núcleo de la existencia humana. Una vida sin examen no merece ser vivida, decía él, y con eso nos invitaba a mirar dentro de nosotros, a cuestionar nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro carácter. La palabra virtud viene del latín virtus, que significa fuerza, excelencia o poder, pero los griegos tenían otra palabra, arete. Y para ellos no era solo moralidad, sino la realización de la naturaleza más elevada de cada cosa. Un cuchillo virtuoso era aquel que cortaba bien. Un ser humano virtuoso era aquel que vivía conforme a su razón, su logos. Platón, discípulo de Sócrates, creía que la virtud estaba compuesta por 4 elementos: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y sostenía que estas virtudes eran reflejo del alma equilibrada. Aristóteles, por su parte, aterrizó estas ideas y propuso algo revolucionario, que la virtud es un hábito. No se nace virtuoso, se entrena uno en ella. Es una elección constante, un camino, no un punto de llegada. La virtud, según Aristóteles, es el punto medio entre 2 extremos. El coraje, por ejemplo, está entre la cobardía y la temeridad. Ser virtuoso no es ser perfecto, sino saber actuar con sabiduría en el momento adecuado, en la medida justa, con la intención correcta. Este enfoque práctico de la virtud hizo que Aristóteles propusiera algo llamado la eudaimonia, que suele traducirse como felicidad, pero que realmente significa florecimiento humano. Vivir virtuosamente es vivir bien, y vivir bien es vivir en plenitud, en coherencia, en equilibrio. En esta era moderna, donde la virtud ha sido sustituida por la velocidad, la eficiencia o el éxito, volver a estas raíces filosóficas puede ser un acto revolucionario, porque nos recuerda que lo verdaderamente valioso no está afuera, sino en cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás y cómo cultivamos nuestro carácter día a día. Imagina que cada día es un campo de entrenamiento, no para tus músculos, sino para tu carácter. Esta fue la propuesta de Aristóteles, pero también de filósofos como los estoicos. Para ellos la virtud no era una teoría, era una práctica, una gimnasia del alma. Y al igual que ningún cuerpo se fortalece sin repetición y esfuerzo, ninguna virtud se cultiva sin conciencia y constancia. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Esta frase resume la importancia de tener claridad sobre qué tipo de persona queremos ser. La virtud comienza con una decisión, la de actuar bien, incluso cuando nadie está mirando, la de elegir lo correcto, incluso si es lo más difícil. Pero ¿cómo se entrena la virtud? No se trata de memorizar normas o de seguir dogmas. Se trata de observar nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones y preguntarnos constantemente, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Cada pequeño acto cuenta. Ser amable con quien no nos cae bien, cumplir nuestra palabra, controlar nuestros impulsos, hablar con respeto, escuchar con atención. Todo eso es virtud en acción. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y eso implica disciplina interior. La virtud no es rigidez ni moralismo, es libertad. La libertad de no ser esclavo de nuestros deseos, miedos o enojos. Es poder decir no cuando todo el mundo dice sí. Es actuar desde la razón, no desde la reacción. En un mundo hiperconectado lleno de ruido, donde todo parece urgente y superficial, cultivar la virtud puede parecer anticuado. Pero tal vez por eso es más urgente que nunca, porque nos devuelve la profundidad, nos reconecta con lo que realmente importa, y nos recuerda que el verdadero éxito no es tener más, sino ser mejor. Dentro de cada uno de nosotros hay una batalla silenciosa, una voz que nos empuja hacia lo fácil, lo inmediato, lo placentero, y otra que nos susurra lo correcto, lo justo, lo que requiere esfuerzo. La virtud habita en esa tensión, no en la perfección, sino en la intención constante de elegir bien. Platón decía que el alma humana es como un carruaje tirado por 2 caballos. Uno representa nuestros deseos, otro nuestra voluntad racional. El conductor, el alma, debe aprender a guiarlos. Si dejamos que los deseos dominen, nos desviamos. Si solo usamos la razón y reprimimos todo, nos volvemos rígidos. La virtud está en el equilibrio. La autodisciplina no es negarse la alegría,
sino saber cuándo detenerse. No es eliminar emociones, sino aprender a sentir sin dejarse arrastrar. Es saber decir, esto no me conviene, aunque me guste, o esto me cuesta, pero vale la pena. Esa es la verdadera fortaleza. No la que impone, sino la que se contiene. No la que grita, sino la que decide con calma. La filosofía no propone que vivamos como monjes aislados del mundo. Nos invita a participar, a amar, a construir, pero sin perdernos. A vivir intensamente, pero con dirección. A ser humanos, pero conscientes. A cometer errores, pero con la capacidad de aprender y mejorar. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esta frase resuena especialmente hoy, cuando somos bombardeados por distracciones, estímulos y promesas de felicidad instantánea. La virtud entonces no es una renuncia, es una elección consciente de vivir con propósito, de no actuar por impulso sino por principios, de construir una identidad firme en medio del caos. Y aunque no siempre acertemos, cada intento sincero nos fortalece, porque el camino de la virtud no es una línea recta, sino una espiral de aprendizajes, donde cada caída puede convertirse en impulso. Muchas veces pensamos que la virtud es una cosa grande, filosófica, lejana, pero no. La virtud se juega en los pequeños momentos. Cuando elegimos no responder con ira, cuando decidimos decir la verdad aunque incomode, cuando nos negamos a participar en una injusticia, aunque sea más fácil mirar hacia otro lado. Aristóteles lo dijo con claridad. Nos volvemos justos al hacer actos justos, templados al hacer actos templados, valientes al hacer actos valientes. No basta con saber lo que está bien, es necesario practicarlo, repetirlo, hacer de cada acción una oportunidad de ser mejores. Y es ahí donde se revela la belleza de la virtud. No es algo que se posee, es algo que se cultiva. Nadie nace virtuoso. Se forma, se forja en el carácter, y ese carácter se fortalece con cada decisión diaria. No necesitas un templo ni un maestro sabio para comenzar. Solo necesitas voluntad. Séneca advertía que no podemos vivir bien si no vivimos conforme a la razón. Y eso no significa ser fríos. Significa que nuestras emociones deben estar alineadas con nuestros valores. Que nuestros actos reflejen lo que creemos, no lo que sentimos en un arranque. Hoy, cuando todo nos empuja al juicio rápido, al escándalo fácil y al ego inflado, vivir con virtud es un acto revolucionario. Es decir, no me dejo arrastrar, no participo de lo tóxico, no sacrifico mis principios por unos likes. La virtud también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Marco Aurelio escribió que todos estamos hechos para cooperar, como los pies o las manos. La bondad no es debilidad, es fortaleza de espíritu. No se trata de complacer a todos, sino de actuar con justicia incluso cuando nadie está mirando. Y cuando fallamos porque fallaremos, no debemos condenarnos. Debemos aprender. El camino virtuoso incluye tropiezos. Lo importante es levantarse cada vez con más claridad, con más humildad, con más compromiso. En un mundo que glorifica el placer inmediato, hablar de virtud suena antiguo. Nos enseñan que ser feliz es disfrutar al máximo, evitar el sufrimiento y perseguir aquello que nos haga sentir bien, sin importar el precio. Pero la filosofía siempre ha sido incómoda. Siempre ha invitado a mirar más allá del instante. Para Aristóteles, el placer no era el fin supremo. Él distinguía entre placeres bajos y altos. Comer, beber, distraerse no es malo, pero convertir eso en el centro de nuestra vida es una receta para el vacío. La verdadera eudaimonía, esa felicidad profunda y duradera, surge cuando vivimos de acuerdo con la virtud. Epicuro, muchas veces malinterpretado como un defensor del hedonismo sin límites, en realidad enseñaba algo distinto. El mayor placer es la ausencia de dolor y la serenidad del alma. Para él, vivir virtuosamente era el camino más seguro hacia la tranquilidad, porque quien vive con templanza no teme perder lo que tiene. Quien es justo no teme al castigo. Quien es sabio no sufre por lo que no controla. El placer puede ser engañoso. A veces se presenta como alivio, cuando en realidad es una cadena. Y la virtud, aunque exige esfuerzo, nos ofrece libertad, porque dominarse a uno mismo es el mayor poder que podemos alcanzar. Séneca escribió: «El que es esclavo de sus placeres no es libre», y esa frase dicha hace 2000 años resuena hoy más que nunca. En la era de la dopamina instantánea, de las notificaciones constantes, de los estímulos sin pausa, optar por la virtud es el acto más radical y valiente que podemos hacer. No se trata de reprimirnos, sino de elevarnos, de vivir con intención,
de elegir conscientemente, de entender que no todo lo que brilla es oro y que muchas veces el mayor placer viene de hacer lo correcto, incluso si nadie lo aplaude. La virtud no es un trofeo que se consigue, ni un talento con el que se nace. Es una práctica, una serie de decisiones pequeñas y constantes que repetidas forman nuestro carácter. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, estás practicando templanza. Cada vez que dices la verdad, aunque te cueste, cultivas honestidad. Cada vez que haces lo correcto, incluso cuando nadie mira, te haces más justo. Los estoicos creían que debíamos vivir según la naturaleza racional del ser humano. ¿Y qué es esa naturaleza? Ser capaz de reflexionar, de elegir el bien, de resistir la presión de los impulsos. Epicteto decía: no está en nuestra potestad controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. Y es en esa respuesta donde florece o muere la virtud. Imagina tu día como un campo de entrenamiento moral. Desde el primer momento en que te levantas, estás tomando decisiones. Te quejas o agradeces. Te entregas a la pereza o actúas con disciplina. Reaccionas con juicio o con sabiduría. Cada acto, por mínimo que sea, contribuye al tipo de persona en la que te estás convirtiendo. La filosofía nos recuerda que la virtud no es algo teórico. No está en los libros, está en el cuerpo, en los gestos, en el tono de voz, en la manera en que tratamos a los demás y especialmente en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Porque si algo nos enseñaron Sócrates, Séneca, Marco Aurelio, Aristóteles y tantos otros es que una vida virtuosa no se improvisa, se construye. Y para construirla hace falta valor. Valor para examinarse, para corregirse, para seguir caminando incluso cuando erramos. Porque como decía Séneca, errar es humano, pero perseverar en el error es necio. Si no te conoces a ti mismo, no puedes ser virtuoso. Esa es una de las lecciones más antiguas de la filosofía, grabada en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Sócrates hizo de esta frase su misión de vida. Y no porque fuera una invitación a la introspección superficial, sino porque sin autoconocimiento somos esclavos de nuestras pasiones. La virtud nace cuando entendemos nuestras tendencias, nuestros defectos, nuestros miedos, nuestras motivaciones ocultas. La valentía, por ejemplo, no es lanzarse sin pensar. Es actuar pese al miedo, conociendo sus límites. La templanza no es reprimir el deseo, es saber cuándo decir basta. El autoconocimiento nos da ese poder, vernos sin máscaras, con compasión pero sin excusas. Y en la era digital, esta tarea es aún más urgente. Estamos rodeados de distracciones diseñadas para alejarnos de nosotros mismos. Cada scroll en el celular, cada notificación, cada video corto nos desconecta un poco más de nuestra voz interior. ¿Cuánto tiempo dedicamos a preguntarnos: ¿por qué reaccioné así? ¿Qué valor estoy cultivando hoy? ¿Qué decisión refleja quién quiero ser? Los filósofos antiguos llevaban diarios, no para contar sus días, sino para examinar sus almas. Marco Aurelio escribía todas las noches para revisar si había sido justo, si había actuado con dignidad, si había aprovechado su día como un ser racional. Tú también puedes hacerlo. No necesitas un tratado, solo una libreta y honestidad, porque cada noche es una oportunidad para sembrar virtud, para entender que fallar no es fracasar, sino una oportunidad para corregir el rumbo, que no se trata de ser perfecto, sino de ser cada vez más auténtico, más sabio, más tú. La virtud no se queda en la mente, se manifiesta en cada acción que tomamos. Aristóteles decía que nos volvemos justos al hacer actos justos, valientes al enfrentar nuestros temores, sabios al tomar decisiones prudentes. No es un estado pasivo, sino una práctica diaria, un músculo moral que se fortalece con el uso. Y aquí es donde muchos se equivocan. Pensamos que tener buenos valores es suficiente, que con pensar bien ya estamos actuando bien. Pero la virtud no se demuestra en discursos, sino en elecciones concretas. Decir la verdad cuando es incómodo, ser generoso cuando nos duele, actuar con coraje aunque tiemble la voz. En un mundo saturado de opiniones y apariencias, actuar con virtud es un acto de rebeldía. La ética no se mide por lo que decimos en redes sociales, sino por cómo tratamos al mesero, cómo respondemos ante la injusticia, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y en ese tiempo perdido, también dejamos pasar la oportunidad de vivir con virtud. Cada decisión, por pequeña que parezca, construye o debilita nuestro carácter. Cada acto es una prueba silenciosa de quiénes somos realmente. Por eso la filosofía no es un lujo intelectual, sino una necesidad urgente. Nos ayuda a pensar mejor, sí, pero sobre todo
a vivir mejor, a ser humanos más completos, más conscientes, más coherentes, porque en el fondo, lo único que podemos controlar es cómo actuamos, y en esa acción se revela nuestra virtud. La virtud no brilla cuando todo es fácil. Su verdadera luz se enciende en la oscuridad, en medio de la adversidad, del conflicto, de la pérdida. Cuando todo se derrumba afuera, ahí es donde se pone a prueba nuestra estructura interna. Somos templados en la frustración, justos en la traición, valientes ante el miedo, sabios ante la incertidumbre. Marco Aurelio, el emperador estoico, escribió sus meditaciones mientras enfrentaba guerras, peste y traición. Aún así, mantenía la templanza. Escribía para sí mismo: tú puedes soportar cualquier cosa, porque tu mente es más poderosa que tu entorno. Ese es el poder de la virtud. No niega el dolor, pero lo transforma en dignidad. En un mundo acelerado, donde nos miden por logros, posesiones y apariencia, practicar la virtud es nadar contracorriente. Significa elegir la verdad cuando es más fácil mentir, ser humilde cuando el ego quiere gritar, ser compasivo cuando el orgullo pide venganza. Y sí, duele, pero también libera, porque quien actúa con virtud duerme en paz, aunque el mundo esté en guerra. La adversidad revela quiénes somos realmente. Ahí, donde no hay aplausos ni testigos, solo tú y tu conciencia. Y si puedes responderte con honestidad, actué como debía, entonces habrás entendido lo que es vivir virtuosamente. La virtud no es un escudo contra el sufrimiento, pero sí es la herramienta que lo convierte en crecimiento. No es la ausencia de dolor, sino el arte de encontrar sentido incluso en medio de él. Por eso cada dificultad es una oportunidad, no para rendirte, sino para volverte más fuerte, más sabio, más humano. Cuando pensamos en virtud, a menudo imaginamos grandes gestos heroicos, decisiones trascendentales o figuras legendarias. Pero la virtud en realidad se cultiva en lo cotidiano, en esos momentos aparentemente insignificantes donde decidimos actuar con integridad aunque nadie nos vea, donde elegimos la paciencia en lugar de la ira, la comprensión en lugar del juicio, el deber en lugar de la comodidad. Aristóteles decía que la virtud se forma a través del hábito, que no nacemos virtuosos, sino que nos hacemos virtuosos por medio de la repetición constante de buenos actos. Así como el músico se vuelve maestro practicando día tras día, nosotros nos volvemos virtuosos con cada acción correcta, por más pequeña que parezca. Un gracias sincero, un lo siento desde el corazón, un acto de generosidad sin esperar reconocimiento. Todo suma, porque la virtud no necesita escenario. Basta con que esté tu conciencia presente. Esa es tu audiencia más exigente, pero también la más justa. Vivir con virtud no requiere riqueza, ni fama, ni una vida perfecta. Solo requiere intención, atención y voluntad. Y cada día trae cientos de oportunidades. Cuando alguien te provoca, eliges la reacción automática o la respuesta consciente. Cuando ves una injusticia, miras hacia otro lado o actúas con valentía. Son preguntas simples pero determinantes. Séneca decía: tan grande es quien domina un imperio como quien domina su ira. La grandeza moral no está reservada a los poderosos, sino disponible para todo aquel que elige la virtud, incluso en los detalles, especialmente en los detalles. La virtud cotidiana es el camino silencioso de quienes deciden vivir con propósito, aun cuando el mundo grite indiferencia, porque la vida está hecha de instantes y cada instante es una oportunidad para ser mejor. Practicar la virtud no es solo una mejora de conducta externa, es una revolución interna. No se trata de aparentar ser bueno, sino de transformarse en alguien verdaderamente íntegro. Este camino exige honestidad con uno mismo, voluntad firme y una disposición constante a revisar, corregir y crecer. La virtud no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Por eso los filósofos antiguos nos enseñaban que el mayor enemigo no es el mundo, sino nuestra propia ignorancia, nuestras pasiones descontroladas, nuestro ego herido. La batalla es silenciosa pero profunda. Sócrates decía: conócete a ti mismo. Esa frase no es un consejo vacío, es el inicio de toda virtud. Solo al conocer nuestras flaquezas podemos fortalecerlas. Solo al mirar nuestras sombras podemos iluminarlas con claridad. Y es allí donde ocurre la verdadera alquimia del alma, cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y nos convertimos en arquitectos de nuestro carácter. No es un proceso inmediato, es lento, como el crecimiento de un árbol. A veces parece que nada cambia, pero con el tiempo los frutos llegan. Más serenidad, más empatía, más valor para enfrentar la vida con dignidad, menos necesidad de aprobación externa,
menos culpa, menos miedo. La virtud no borra los desafíos, pero te fortalece para enfrentarlos. No evita el dolor, pero te da sentido en medio de él. No te convierte en un santo, pero sí en alguien que actúa con conciencia, que sabe cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ceder y cuándo resistir. Transformarte por la virtud es asumir el poder sobre tu propia historia. Es elegir ser protagonista y no víctima. Es mirar hacia atrás y sentir orgullo no por lo que lograste, sino por cómo lo lograste. La virtud no es una moda, ni una pose para las redes sociales. Es una forma de vivir profundamente humana, una respuesta consciente al caos del mundo, una forma de resistir con dignidad en una época dominada por la superficialidad, la inmediatez y el ego. Desde Aristóteles hasta los estoicos, desde la sabiduría oriental hasta el mindfulness moderno, el mensaje ha sido claro. Si quieres una vida plena, no persigas solo el placer o el éxito. Persigue la virtud. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que es correcto, en vivir alineado con tus principios más altos. Una vida virtuosa no es perfecta, pero sí coherente. No está exenta de dolor, pero está llena de sentido. Y eso, al final del día, es lo que el alma humana más anhela. Sentido. Una razón para levantarse, para actuar, para amar, para seguir adelante incluso cuando todo parece oscuro. La virtud no es para los sabios en Torres de Marfil. Es para todos. Para ti, para mí, para cualquiera que se atreva a mirar hacia adentro y decir, puedo ser mejor. No por obligación, sino por amor a lo que puedo llegar a ser. Porque cuando vives con virtud no solo transformas tu vida, transformas tu entorno, inspiras, irradias calma, integridad, coraje, te conviertes en un faro en medio del ruido. Y eso, más que cualquier logro externo, es el legado más poderoso que podemos dejar. Así que hazte esta pregunta, ahora que el video termina. ¿Qué virtud necesitas cultivar hoy? Y recuerda, la filosofía no es solo para pensar, es para vivir. Vivimos en una era donde todo cambia demasiado rápido. Las opiniones se gritan, los valores se diluyen, y la calma parece un privilegio extraño. Pero en medio de este ruido hay una brújula silenciosa que sigue vigente: la virtud. No es una meta inalcanzable, ni un ideal anticuado. Es una forma de vida, una decisión diaria, un acto de valentía silenciosa. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar, cuestionarte o simplemente detenerte un momento, entonces este canal es para ti. Aquí no buscamos verdades absolutas, pero sí preguntas que valgan la pena. Cuéntame en los comentarios, ¿qué virtud quieres desarrollar con más fuerza en tu vida? Y si quieres seguir explorando juntos estas ideas que transforman, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. No por algoritmos, sino porque ese simple gesto ayuda a que más personas lleguen a este espacio de pensamiento y reflexión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.